Hola amigos de ABL Videos. Señores, Estados Unidos advierte que Rusia atacará a Ucrania. Sí, señor. Estados Unidos dice, señores, que los rusos en la frontera de Ucrania están preparando plan para atacar a Ucrania. La Casa Blanca asegura que Rusia está preparada para un posible ataque a Ucrania. Para Estados Unidos el ataque podría llegar en cualquier momento y califica la situación de extremadamente peligrosa. El último movimiento militar de Rusia ha sido el envío de tropas a Bielorrusia para realizar ejercicios militares conjuntos en la frontera del país con Ucrania. Tal y como están las cosas ahora mismo, el presidente Putin ha creado esta crisis al concentrar 100.000 tropas rusas a lo largo de las fronteras de Ucrania. Así que seamos claros. Nuestra opinión es que esta es una situación extremadamente peligrosa. Ahora estamos en una etapa en la que Rusia podría en cualquier momento lanzar un ataque a Ucrania. En busca de una salida diplomática a la creciente crisis en la frontera ucraniana, el secretario de Estado Antony Blinken se reunirá este miércoles en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para reforzar el compromiso de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. También está previsto que se reúna el viernes en Ginebra con su homólogo ruso Sergei Lavrov para instar a Moscú a tomar medidas inmediatas de desescalada. Pero Rusia no negociará hasta que Estados Unidos responda a la petición de que la OTAN no se amplíe a las antiguas naciones soviéticas. En medio de las crecientes tensiones con Rusia, Suecia ha reforzado su presencia militar en la isla de Gotland, en el mar Báltico, y su gobierno dice estar preparado para defender sus valores. El Servicio de Seguridad de Ucrania emplea al medio estadounidense The New York Times para propagar una información falsa. Lo declaró la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, refutando la publicación en la que se asegura que los funcionarios diplomáticos del consulado y la embajada en Kiev abandonaron las instalaciones. Aseguró que están trabajando con normalidad, eso mientras varios países de la OTAN envían armamento y fuerzas especiales a Ucrania ante lo que llaman la amenaza rusa. Vamos a desagregar cada uno de estos elementos que has anunciado ya y vamos a comenzar por la información que es un artículo de opinión. A veces se disfrazan con opinión algunas informaciones que luego tienen que ser desmentidas. ¿Qué dijo el The New York Times? Que Rusia comenzó a retirar el personal de su embajada en Ucrania una semana antes de que comenzaran incluso las negociaciones en Ginebra, Bruselas y Viena, negociaciones que por cierto fracasaron. Pero la portavoz de Exteriores rusa ha salido al paso para decir que estas declaraciones son mentira. La escuchamos. La embajada y los consulados generales de Rusia en Ucrania funcionan con normalidad. Lo hacen pese a los ataques a las instituciones diplomáticas rusas por parte de radicales ucranianos y pese a las provocaciones de las fuerzas de seguridad locales. Pero los medios estadounidenses ni han escrito ni escribirán sobre ello. Claro, porque se hace lo contrario. La construcción del imaginario es de una guerra inminente, colocación de tanquetas, preparación de misiles de corto alcance rusos, una próxima invasión. Bueno, ante todo esto que Rusia sigue calificando de desinformación, de fake news, el vicecanciller Alexander Grushko dice que el proyecto de expansión de la OTAN tiene precisamente estos dos objetivos: la creación de esta zona de influencia, de su expansión, y el segundo es la búsqueda de un enemigo. Y por supuesto, al crear este enemigo justificas todo lo que está pasando ahora mismo con el envío de armamento, de tropas por parte de Occidente. María Isabel, y en ese sentido, ¿estas declaraciones de Rusia tienen sustento en los hechos reales? Sí, justamente vamos a hablar sobre aquello. Y vamos a comenzar por cómo resulta tan exitosa una estrategia de demonizar a Rusia. Ha tenido éxito en el pasado, en la historia, como con Irak, cuando nunca encontraron las armas de destrucción masiva. Pero en este caso, por ejemplo, está confirmado de forma oficial por parte del Reino Unido que se ha enviado estos sistemas ligeros defensivos antitanque a Ucrania y se continuará reforzando su defensa militar ante la amenaza rusa. Lo insisten siempre de esta forma e incluso el propio secretario de Defensa del Reino Unido defiende este envío ante el Parlamento. También una nota de prensa del propio Reino Unido da cuenta de que los aviones británicos evitaron sobrevolar
en su ruta de suministro de armas a Ucrania, Alemania, puesto que no habrían tenido el permiso necesario. Se ha desmentido por parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido esta información y han confirmado que habrá un encuentro entre los secretarios de defensa de ambos países, del Reino Unido y de Alemania. El medio Global News, en cambio, da cuenta de el refuerzo de tropas y en este caso de fuerzas especiales canadienses hacia Ucrania. Esta información en cambio no ha sido confirmada por Canadá. Además se da cuenta de que la propia CIA está reforzando un programa o liderando más bien un programa de capacitación, de entrenamiento a fuerzas especiales. Ellos hablan de paramilitares ucranianos incluso y ponen como un escenario ideal incluso aquella información. Sobre todo esto, el secretario de Defensa de la OTAN ha dicho que no van a retroceder ni un ápice. Hemos observado lo que está diciendo Rusia y claro, creo que la cosa es más fácil y más rápida. Lo que Rusia debería hacer ahora sería la desescalada, retirar sus tropas y parar su retórica amenazante, y entonces podremos sentarnos y tener unas discusiones importantes sobre asuntos serios y a largo plazo. Bueno, y sobre esto y sobre los datos que hemos proporcionado, Felipe, el canciller ruso Sergei Lavrov esta jornada ha manifestado que hay un doble rasero en Occidente. ¿Por qué? Se pide a Rusia que retroceda, que no resista, mientras se sigue reforzando con tropas y con armamento a Ucrania. Lo escuchamos. Escuchemos. Hemos explicado que no podemos aceptar algunas exigencias relacionadas a las acciones de nuestras Fuerzas Armadas en nuestro propio territorio. No obstante, notamos que presentando sus reclamos de retirar estas divisiones a los cuarteles, como lo decían los representantes estadounidenses, al mismo tiempo los miembros de la OTAN declaran que lo que está pasando en el territorio de la alianza, los movimientos de las tropas, incluidos los que llegaron a Europa desde el otro lado del océano, no es un asunto de interés para nadie, excepto para los países de la OTAN. Es obvio que hay un doble rasero. Bueno, la tensión trasciende fronteras y ya hay pronunciamientos desde América Latina. Es el caso de Venezuela, a quien le preocupa la expansión de la OTAN. Dice, pretende adueñarse del mundo, extendiéndose más al este de Europa. Y ellos consideran que en Latinoamérica tienen un aliado, Colombia. Se sustentan en varias publicaciones, en varios anuncios respecto no solo de Colombia, sino de Brasil, en acuerdos con la alianza de acá del este. Así están las cosas, Felipe. Gracias, María Isabel, por este reporte. Y respecto justamente a este tema, el geopolitólogo y doctor en Relaciones Internacionales, Alberto Hüttenreuter, considera que al centrarse en el punto en que Ucrania debe convertirse en un miembro de la OTAN, se agotan las posibilidades para Occidente de salir del conflicto con Rusia. Yo considero que la situación entre Rusia y Ucrania está en un punto muerto prácticamente, porque no es que la diplomacia esté fracasando, porque la diplomacia se está moviendo. Si uno revisa las reuniones que han tenido entre rusos y estadounidenses en los últimos tiempos, han sido numerosas, hoy mismo, ayer. De manera que esta parte no está fallando. Lo que está fallando para mí es que el objetivo relativo con qué orientación debe tener Ucrania, geopolíticamente hablando, no se define, puesto que hay una insistencia por parte de Occidente en que prácticamente a todo o nada Ucrania tiene que ser parte de la OTAN. Así lo piensa Kiev y también así lo piensa la OTAN. Al cerrarse demasiado con el punto de que Ucrania debe ser parte de cualquier manera de la OTAN, prácticamente se agotan las posibilidades de salir del conflicto y por lo tanto en una situación así, las perspectivas de que Rusia renuncie a fortalecerse y tener una política afirmativa en su frontera inmediata del oeste van a hacerse cada vez más grandes. Señores, y estas fueron las noticias. Díganos usted qué opina. Déjenos su comentario. Gracias.